Muy buenas tardes desde la Feria del Libro Fil Vorágine, ubicada en el bloque cultural José Eustacio Rivera de la ciudad de Neiva. Les damos la más cálida bienvenida en esta gran programación, en donde la Gobernación del Huila, la Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas Públicas del Huila, aquí junto a nuestra Biblioteca Departamental, en el marco de este corredor cultural de nuestra ciudad de Neiva, seguimos en el tercer día de programación de la Feria del Libro, una Feria del Libro que llega a su tercera versión, con programación para todos los gustos y llegando a la emoción de los libros desde diferentes miradas. Hoy, en una experiencia que combina el sentir del vino con las historias. Y tengo aquí a dos hombres que están unidos por las historias y por el vino. A mi derecha tengo a Carlos Cabrera, un hombre a quien he conocido en muchos espacios culturales, artísticos y musicales, con quien hemos compartido muchos vinos, pero con quien me descubrí felizmente desarrollando un proyecto vinícola en un sector de nuestro departamento muy especial, en Termópilas, un lugar del municipio de Rivera en donde se siente la presencia de José Eustacio Rivera, porque el vino producido en el viñedo de Carlos Cabrera, de su familia, lleva el nombre de Arturo Cova. Qué bello homenaje y qué singular propuesta para conectarnos con ese territorio. Y ya vamos a estar hablando con Carlos un poco acerca de, bueno, qué tanto de José Eustacio Rivera tiene Termópilas y qué tanto de relación con el vino tiene también la obra de José Eustacio Rivera. Pero al sur de nuestro continente, en un encuentro de escritores cerca de una isla al sur de Chile, en Chiloé, gracias a la invitación de algunos escritores argentinos y chilenos, con la anuencia de José Onías Cuellar, que está aquí con nosotros. Estuvimos en el encuentro de escritores en el sur de Chile y allá la persona que se encargaba de compartir el vino, además de compartir las historias, era el escritor que hoy tenemos aquí y que ha venido por primera vez a Colombia, Régulo Ramírez. Gracias por traernos estos vinos, por venir a contarnos cómo es esa pasión vinícola de Chile y pues por también traer tu libro, que estamos en prelanzamiento, su primer producción en Colombia, porque este es su primer libro, ya tiene algunos libros publicados en Chile, pero este es su primer libro publicado en Colombia y que habla de leyendas que tienen que ver con el vino también, porque La Guardiana de la Viña es el cuento que le da el título a esta obra. Los vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso. Bueno, y pues la verdad la conversación es entre ustedes. Yo solamente quería presentarlos, pero pues me quedo aquí para ir metiendo la cucharada. Carlitos, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ana Patricia. Muchas gracias por ese trabajo tan importante que tiene para la cultura huilense y obviamente para toda la cultura latinoamericana. Qué bueno, qué bonito tener experiencias de nuestros hermanos chilenos y más nosotros, como lo acabas de decir, que estamos metidos en el mundo del vino, sobre todo en este caso de la producción de vino desde la siembra de la uva, el viñedo y todo el proceso que ello implica aquí en nuestra hermosa región huilense. Y también para aprender, por supuesto, de esa experiencia chilena de la fabricación del vino. Ya hemos hablado con Régulo desde ayer, hoy nos hemos puesto también en contexto sobre todo lo que es la región de donde viene. En su momento les contaremos exactamente esa similitud geográfica entre la región séptima de Chile, localizada un poco al sur de Santiago,
y el departamento del Huila. Es muy parecido y después hablaremos un poco de ese tema. Así es que muchas gracias, nos encanta tenerlos a ustedes aquí. Ana Patricia, la invitación, muchas gracias también, y pues estamos atentos a estar aquí, muy contentos en este momento. Régulo, bienvenido. Bienvenido a Colombia, bienvenido al Huila, bienvenido a Neiva. Bueno, Bien pegadito así. Sí, sonido. bueno, yo no soy ningún experto en vino, pero creo que soy más o menos un poquito más del promedio del pueblo chileno que sabe algo de vino. Como que en Colombia hablan del café, una persona que fabrica algo café sabe un poquito más de café que el resto de las personas. Y lo que sé, lo poco nada que sé, lo quiero compartir con ustedes. Bueno, pues entonces empezamos con un cuento. Bueno. Los tinieblos. El invierno en que viví solo, viví en una pieza de alquiler. Salí una noche a recorrer las calles solitarias, acompañado de una niebla densa, tan densa que a 5 centímetros no divisaba mis propias manos. Los rincones me daban besos, rostros sin nombre. Frente a frente nuestros labios se fundieron. Todo era real, tan intencionalmente real. Jamás había sentido el cuerpo así, trémulo, esencial, sin rostro ni nombre. Éramos 2 animales separados de la manada, atrapados por la niebla y la oscuridad de la noche. Fumamos para llenar el silencio. Caminamos lentamente hacia el río. Un bote de madera que alguien amarró a un poste enterrado en la arena unió su ligero chapoteo al murmullo de la corriente. El olor, la brisa que movía las aguas resonaban en mi mente y mis oídos como mantras que aumentaban el torrente de mi sangre. Sintiendo palpitar mi cuerpo entero, sobre la piel sentí el abrazo del sudor. La noche con su mano nos envolvió en una danza sin fin. Mi mano se deslizó sobre la arena buscando una huella, un nombre, un ser, un cuerpo cobijado por el oleaje nocturno. Evoco la noche en que nos unimos en el río. Añoro sus besos, su aroma. Busco en mi mente su nombre. Creo que nunca lo dijo, ni yo le dije el mío. Bueno, Ya. como hablábamos con Régulo precisamente ayer y también hoy, y vamos a empezar un poco con un contexto geográfico. Le decía, qué hermosa coincidencia que en la región de donde viene, de donde nos visita, sea una región que está bañada por un río muy importante, el río Maule. Y ese río es prácticamente uno de los ríos insignes de unos viñedos, de unas viñas, llaman allá, que prácticamente corresponden al 40% de la producción vinícola de esa región. Y tiene una población, toda esa zona tiene una población de alrededor de 1.200.000 habitantes. Y tiene como la que tiene el departamento del Huila. Y que también, qué hermosa coincidencia que haya una capital, Talca, que tiene entre 300.000 y 350.000 habitantes, y hayan 3 ciudades, 3 municipios que hagan parte de esa región. Yo le decía, aquí tenemos nuestra capital Neiva, nuestros municipios de Garzón, Pitalito y La Plata. Entonces, hay una hermosa coincidencia y eso hace que tengamos cierta identidad, creo yo. Y hace que empecemos a reconocer que nosotros, aquí en Latinoamérica, tenemos similitudes en todos los espacios territoriales de todo el hemisferio, sin importar si estamos en el norte o estamos en el sur. Y eso es la primera inquietud que tengo sobre cómo es que se desarrolla ya la vida en la región del Maule. Y quisiéramos de pronto que habláramos de ese tema. ¿Qué opina? Sí, bueno, en la región que yo vivo es una región campesina. La mayor producción de vino está en esa zona. También tiene frutales, bosques,
y sobre todo es eminentemente agrícola. Pero hoy en día, por el valor de la tierra, se ha ido hacia el sur la ganadería. Y las tierras están, como son más caras, se plantan frutales. Entonces estamos llenos de frutales. Lo quería comentar una cosa, que en el siglo XIX en Europa apareció una enfermedad que atacó todas las viñas, se llamaba filóxera, y murieron las viñas de Francia, de España y de Italia. Entonces fue una enfermedad que se llevó de Norteamérica hacia Europa. Fue una destrucción de las viñas total, se destruyeron viñedos completos y ellos repoblaron las viñas de Europa con cepas de aquí de América, del sur de Chile, de Argentina. Entonces uno en Chile encuentra viñas mucho más antiguas que las que existen en Europa. Y eso sencillamente porque la parte migrante que vino a América de Europa, pues traían sus propias culturas y encontraron climas muy benignos para la producción de vino, para la producción de uva y por supuesto para producir vino. Y esas regiones eran las regiones más australes del continente americano, específicamente Sudamérica y específicamente Chile y Argentina. Por eso se asentaron hace más de 100, 150 años grandes empresarios agrícolas que se dedicaron a sembrar viñedos. Sí. De ello, don Melchor, por ejemplo, el impulsor de la famosa casa vinícola que es Concha y Toro, pues prácticamente hace 120, 150 años empezó con sus viñedos allá en la región de Santiago, sí, ¿cierto? Sí, pero lo primero que comenzaron con las plantaciones de viña fue la iglesia, que para producir vinos para misa, que generalmente eran vinos un poco añejos y un poco dulce, es para la ceremonia de la iglesia. Y después empezaron a aparecer otras viñas y los empleados de las viñas, los que iban a podar las viñas, sacaban poquitas cantidades de parras y entre medio de los cerros ellos plantaban sus pequeñas viñas porque estaba prohibido que solamente la iglesia y los grandes empresarios podían tener viña, nadie más. Entonces, en Chile hasta el día de hoy uno encuentra pequeñas viñas en las quebradas, en los cerros, y son justamente estas pequeñas viñas que tienen un vino diferente. Y en el mundo entero había desaparecido una cepa. Y hace 30 años, unos enólogos franceses trabajando en vino en Chile encontraron un vino tinto que era diferente al resto. Se parecía al Cabernet Sauvignon, a un Merlot. Y redescubrieron una cepa que estaba desaparecida, que se llama Carmener. Y hace más o menos 30 años atrás se redescubrió en Chile esa cepa, que traje un vino tinto ahí que es Carmener. Entonces cuando ustedes van a Chile, generalmente le ofrecen ese vino porque es como el vino ícono de Chile, pero no quiere decir que sea el mejor, sino que uno más del vino. Y específicamente esa es la gran diferencia que tenemos nosotros aquí en el trópico. Estamos haciendo muchos esfuerzos en todo el país, en este caso en Colombia, de empezar a entender cómo se pueden producir vinos en el trópico. Los vinos tropicales son vinos mucho más delgados, tienen menos cuerpo, por sus condiciones climáticas, por supuesto. No tenemos estaciones, no tenemos ni invierno, ni primavera, ni verano, ni mucho menos tenemos otoño. O tendríamos solamente una estación. En el caso de nuestra región, pues tenemos solamente clima cálido y unas pocas temporadas de invierno, de lluvias, que no es invierno. Entonces, aquí las cepas, a diferencia de Chile, pues no podemos tener cepas que son características de las zonas de estaciones, de las zonas que tienen un periodo de hibernación, en el caso del sur, en el mes de julio, y en el caso del norte del continente, en el mes de diciembre, para que la parra descanse y se prepare fuertemente para la primavera, para los meses de marzo y abril, a empezar a rebrotarse nuevamente, y luego después en junio, en la parte del norte, o en diciembre. En la parte del norte hablo de Estados Unidos, California, o en el caso de Europa, todos los países de Europa, o en el sur, sería entonces
en junio cuando hace frío, ¿cierto? Y diciembre cuando hace calor. En diciembre empezaría obviamente a llenarse los frutos en el sur y en junio en el norte del planeta. Y luego llega el otoño y es cuando ya está lista la uva, ya está lista la vid, ya está lista para hacer la cosecha y empieza la vendimia. Y la vendimia es eso, recolectar el producto y por supuesto iniciar el proceso de fabricación del vino, que se hace por lo general en los meses de noviembre, ya en Europa. Todo ese proceso aquí no lo hacemos porque lo podemos hacer en cualquier momento, pero los tiempos, las estaciones, pues no nos van a garantizar una calidad de vino parecida a la que se usa en esas regiones. Por eso estamos en este momento entrando en un proceso de conocer los vinos tropicales, esos vinos tropicales que se desarrollan en el trópico con 2 cosechas al año. Podemos recolectar uva tanto en mayo como en octubre y noviembre, cosa que no pueden hacer en estos países. Pero esa uva obviamente es un poco más cansada porque pues obviamente tiene que producir 2 veces al año. Y esa uva es la que estamos tratando de lograr que sea, a través de un proceso muy juicioso, hacer un vino que por lo menos compita con los vinos del resto del continente y del planeta. Bueno, en Chile, en el tiempo de la colonia, la zona de Mendoza pertenecía a la Capitanía de Chile, por lo tanto se desarrolló una vitivinicultura en Mendoza, pero eran chilenos los que echaban el vino. Ahora ellos tienen vinos también en Argentina y muchos empresarios chilenos han comprado viñas en Argentina. Entonces él está desarrollando también las viñas en Argentina. Exacto. Ellos usan una cepa que son el Malbec, que es una cepa que resiste más altas temperaturas. Por eso en Mendoza el vino característico de ellos, el emblemático, es Malbec, que antiguamente en Chile se conocía con el nombre de Coq. Y ahora sí vamos a ver relaciones entre el vino y la literatura, entre el vino y la escritura. El vino siempre ha sido llamado a hacer brotar de nosotros esa musa para poder generar muchos escritos, música, en fin. El vino ha sido siempre prolífico en ese tipo de creaciones artísticas. Y aquí tenemos una muestra, y aquí vamos a entrar de una vez al tema que más nos gusta, y es qué coincidencia también, qué bonita coincidencia que en nuestra región, en lo que hoy se ha convertido en una región vinícola, que es la región de Rivera y esas zonas sobre Neiva, Rivera, donde nació y creció nuestro insigne escritor y poeta José Eustacio Rivera, hoy tenga una alta producción de uva y que tenemos muchos, los que tenemos cultivos en esa zona, estamos empezando a buscar más alternativas de uvas que sean más amigas del vino, porque hay que entender que la uva tiene 2 características, la uva vitis y la uva vinis. La uva vitis, como ustedes escuchan, es una uva que solamente sirve para mesa, para comérsela uno en mesa. Y la uva vinis es una uva que solamente se usa para producir vino. Esa uva por lo general no es buena al gusto porque es una uva muy astringente, es una uva muy manchosa, como si ustedes estuvieran comiendo un marañón, por ejemplo. ¿Ya? Esa uva, pues por supuesto no es tan agradable, pero esa es la virtud para hacer un buen vino, porque tienen muchos taninos y antocianos, que son prácticamente la esencia de un buen vino, que le hace recordar a usted ya ese sabor del vino en la boca. Esas uvas que son vinis, ya no son muy comunes en nuestro medio, en esta región. Pero estamos haciendo ejercicios, ya hay varios cultivos que tienen ya, por ejemplo, Cabernet Sauvignon. Nosotros tenemos aquí en Rivera una pequeña parte en donde sembramos Cabernet Sauvignon, y de verdad que la calidad del vino
mejora porque tiene más cuerpo que hacer vino de uva Isabela, que es una uva un poco más rústica y acondicionada a nuestra climatología. Te cuento, Carlos y queridos amigos, que nuestro escritor invitado desde Chile se trajo una maleta gigante porque traía muchas botellas. Estas botellas las traía. Y vamos a rifar, él va a rifar 3 botellas de este vino que justamente tiene que ver con el cuento que es protagonista del libro, de la guardiana de la viña. Ahorita él nos va a contar. Pero ¿cuál va a ser la metodología para rifarla? Les hemos contado que hay un código QR para registrar asistencia. Entonces, ahorita vamos a ponerlo en pantalla, el código QR, lo pueden ver allá también en la esquina. Las compañeras que están haciendo el registro de asistencia van a pasar el código QR para que se registren, y entre los registrados del día de hoy vamos a hacer la rifa de esas 3 botellas. Entonces, los que no se han registrado, tranquilos que va a ser durante el resto del día, entonces el resto de la noche. Bueno, ya está el código QR en la pantalla. O por favor, el equipo de registro de asistencia de la feria, para que nos pasen el código QR también o lo compartamos, y de esa manera, pues entre los que se encuentren presentes y estén registrados, ahí sí los veo todos juiciosos registrando asistencia. ¡Qué maravilla! Porque es que además, este es de una cosecha. Él nos va a contar ahorita por qué este vino es tan especial. Los que no tengan así como mucha experticia en el registro con el código QR, tenemos varios compañeros de logística que van a pasar. Camila, por favor, ayúdanos, porfa, para contactar a algunos de los chicos de registro y que el público pueda registrar su asistencia y llevarse una de estas 3 fantásticas botellas de vino. Cuéntanos un poco más de este vino, Regulo, por favor. Bueno, este es un vino rosé, es seco, se puede consumir con verduras, se puede consumir con carnes, también es muy versátil el vino, como es seco, y se puede consumir con grasa, con carnes con grasa. Es un vino de aperitivo, o también se puede consumir, como te digo, en las comidas. Y este vino es hecho basándose en una leyenda que ocurre en esa viña, y como honor para retribuir en parte a la leyenda, se inventó este vino, decían que aparecía una novia y se vistió la etiqueta de un color blanco con dejos de rosado, en honor a ella, a la novia, que después pasó a llamarse la guardiana. Y la guardiana de la viña es la protagonista del cuento que nos vas a leer a continuación. Pero antes de leer otro, pero no importa. Bueno, como tú quieras. No voy a leer otro cuento antes, se lo vamos a dejar para el final. Y luego tenemos el gran show de Bernard Engel, uno de los más importantes poetas escénicos de España. En su gira por Latinoamérica tuvimos la gran oportunidad de que hiciera una parada en Phil Vorágine, y estará con nosotros en contados minutos luego de este delicioso compartir literario y vinícola. Narciso, que busque compañía le recomiendan en el barrio. ¿Para qué? ¿Quién se va a fijar en una persona como yo? Alfonso vive en la casa heredada de sus padres, mantiene puertas y ventanas cerradas, conoce cada rincón de su refugio, sus manos han acariciado cada pared y sus pies cada bache del camino. Para él no hay diferencia entre desplazarse de día o de noche. En el día, bullicio de niños jugando, ruido de vehículos, bocinazos, y por la noche escucha la música de jóvenes, el olor a tabaco y alcohol. Tiene impregnado en su ADN el diferente latir del barrio. El diario vivir de Alfonso es un rito. Camina con bastón, sale de su casa, pasea, regresa y vuelve a salir. Un día cualquiera observan un comportamiento inusual en el joven. Le llama la atención ver las ventanas abiertas, las cortinas ondean al viento, se escucha una música alegre y un tararear de melodías.
está en compañía de Narciso, quien irrumpe en su vida y viene a llenar un vacío que termina con la soledad en que éste vive. Hay muchas nuevas energías en casa y se nota. La pareja es tema de conversaciones. Alfonso oye el cuchicheo de las vecinas, quienes comentan que Narciso es hermoso. Irradian felicidad mientras caminan uno al lado del otro. Las muestras de afecto y el cariño que se profesan son evidentes y más de alguna persona jura que los vio besarse. Con el tiempo, la gente se acostumbra a la nueva vida y lo que antes solía ser una novedad ya no lo es. Las vecinas miran a Narciso cuando sale al jardín. Si lo ven caminar solo por el barrio, se acercan a conversar con él, gesto que retribuye cariñosamente. Un fin de semana muy temprano, la pareja se va de paseo a la playa. Llevan quitasol, pelotas, toallas, se les ve contentos. Apresuran el paso y casi corren hacia la parada de buses. Alfonso, desde niño que no pisaba la playa, y para Narciso es su primera vez. Apenas toman contacto con el agua, comienzan a jugar. Entran y salen arrancando de las olas, corren por la arena tibia, juegan con la pelota y Narciso se arranca con ella tan rápido que Alfonso no lo alcanza. Cuando regresa, vuelven a meterse al océano para seguir disfrutando del oleaje y del sol. La amistad de ambos termina por consolidarse con la complicidad del mar y la arena. Después de unos días, los amigos deciden regresar, vienen cansados pero felices, a pesar de que la carretera está sobresaturada. El bus está repleto. A veces sienten que les falta el aire, por tanto cuando llegan a destino se apresuran en descender. El primero en hacerlo es Narciso. Se escucha un rechinar de frenos, un líquido viscoso salta en el rostro de Alfonso, quien grita que salven a su amigo por el amor de Dios, pero ya es tarde. Está en shock. Todos da vuelta a su alrededor tan rápido que siente que se va a desplomar. En ese momento llega la gente del barrio, lo abrazan, lloran a gritos, se arrodillan para tocar el cuerpo de Narciso. Se miran unos a otros con profunda tristeza. Ante lo evidente, lo acompañan a casa. Mientras algunos preparan una infusión de toronjil, otros comienzan a cavar un hoyo en el limonero que plantaron sus padres cuando él nació. Ese es el lugar que Alfonso ha destinado para descanse su amigo, su compañero, su perro guía, su Lazarillo. Régulo, pero ¿qué relación hay ahora entre la guardiana y el vino? Ahora viene el cuento de la guardiana. La guardiana de la viña. El viento de otoño arranca las hojas de los árboles, varias impactan en el parabrisas del taxi. El conductor, cansado del día agotador, decidió retirarse a casa. Mientras iba a encender el motor de su vehículo, divisó a lo lejos a una mujer delgada que se acercaba caminando, con una pañoleta que le cubría la cabeza y parte de su rostro. Se apoyó en las ventanas y mientras él bajaba el vidrio, ella le solicitó que la llevara al fondo de Idahue. No, señorita, no la puedo llevar. No paso por ese sector después de la medianoche. Pero si este es un auto de alquiler, ya le dije, yo no haré el viaje. Busque usted a otro, respondió el hombre malhumorado. Se lo he pedido a varios taxistas. Nadie quiere llevarme a mi destino. ¿Podría decirme qué es lo que ocurre? Pasan cosas sin explicación en ese sitio por las noches. ¿Y usted cree en esos cuentos? Yo necesito viajar ahora. Por favor, lo recompensaré. La mujer se veía desesperada. Mis pasajeros relatan lo que han escuchado y da miedo, porque no siempre es la misma versión. Por eso he decidido no transitar de noche por el sector de la viña de Idahue. Señorita, no insista, se lo he repetido varias veces. Es usted un miedoso, tómelo como un reto. ¿Qué pensarían sus hijos si se enteraran de que su padre cree en fantasmas? Ya pues, vamos, por el camino me cuenta la historia, replicó la pasajera y subió sin esperar respuesta. El hombre sintió su orgullo herido y aceptó el reto, a pesar de que la angustia lo recorría desde adentro.
Sonrió para que ella no se percatara de su creciente temor. Con el pretexto de la amenaza de lluvia, justificó su deseo de volver lo antes posible. Su señora temía los ventarrones y mucho más a los relámpagos. La noche ya había invadido todo y las luces del taxi era lo único que cortaba la densa oscuridad. El silencio al interior del auto aumentaba su angustia. Bajo el puente que une los dos lados del Fundo Hidagüe, antaño pasaba la línea del tren, hoy es la carretera que va hacia la costa. Para no demostrar su aflicción y calmar el nerviosismo, necesitaba hablar de lo que fuera. Aceptó contarle a la pasajera la leyenda. Mientras se preparaba, sintió un frío extraño que le bajaba por la espalda. «Escucho atenta», dijo ella. El hombre carraspeó, tartamudeó mientras comenzó el relato. Una criatura nació en la casona de la hacienda. Su madre murió en el parto, por lo que su abuela, ama de llaves, la crió con tanto cariño que le decía «la niña de mis ojos». Le puso como nombre Consuelo. Desde pequeña jugaba con el muchachito de su edad, Tobías, hijo de uno de los peones del Fundo y muy querido por el patrón. Pasaron una infancia feliz y despreocupada. Jugaban tardes enteras, perseguían gallinas y recolectaban frutos silvestres. Se les iba el día cazando ranas y lagartijas. Recorrían los campos a caballo y montaban los cerdos, jugarretas de niños. ¿Quién le contó eso con tantos detalles? Mis pasajeros, uno a uno, aportó algo y así fui armando la historia. Una vez alcanzada la adolescencia, todos en el Fundo daban por hecho que se casarían. De alguna manera los presionaron para que formalizaran una unión. Incluso el patrón les ofreció como luna de miel un viaje a la capital. Para ello, en esos tiempos sería como conocer París. ¿Está seguro de lo que está diciendo?, interrumpe ella intrigada. No, pero eso es lo que comentan. Una vez terminadas las cosechas y la engorda del ganado, el dueño del predio comercializó su producto en la zona. Como se encontraba un poco delicado de salud, le pidió a Tobías, su empleado de confianza, que fuera a depositarle una enorme cantidad de dinero al banco en Curicó, a poco más de 80 kilómetros. El viaje más rápido y seguro era en el tren. La lluvia y el viento dificultaban la visión y más de una vez el chofer tuvo que descender del vehículo para retirar alguna rama del camino o revisar los neumáticos. Consuelo fue a despedir a su amigo a la estación, que la tranquilizó que no estuviera tan triste, que por la tarde estaría de regreso y le traería un engañito de la ciudad. Pasó el día, uno más y otro, semanas, meses y su prometido no regresó. Las viejas chismosas comenzaron a decirle a la muchacha que quizás se había fugado con otra, que el dinero robado al patrón le alcanzaría para llevar una vida holgada, que lo habían visto por la capital o por el sur de Chile, que se había ido a la Argentina, que su enamorado nunca la había querido, que todo había sido una farsa. Pasó el tiempo y la seguían atormentando. El chofer veía por el espejo como su acompañante estaba atenta a todo lo que él decía. La novia siempre le creyó y confió en el compromiso de su amado. Iba todos los días a la estación, recorría cada uno de los vagones, se detenía un momento frente a algunas personas para luego con tristeza y decepción bajarse del tren a la espera del siguiente. Mientras el calendario perdía una a una sus hojas, su esperanza se desvanecía cada vez más. Ya no quería comer y su vida se apagaba como la luz de una vela en extinción. Así nomás es, dice la pasajera. Meses después que el adolescente partiera de este mundo, detuvieron en Curicó a unos delincuentes que confesaron haber asesinado al joven para después lanzar el cuerpo al río Guayquillo. Consuelo murió sin saber la verdad del por qué su amigo no había cumplido la promesa de volver lo antes posible a sus brazos. En ese momento un relámpago iluminó todo y el ruido del trueno hizo vibrar el taxi. Muchos hombres juran que la han visto con un traje claro y su rostro difuminado como si llevara un velo cubriéndolo. Aseguran que se sube al asiento trasero de los autos conducidos por hombres que osan pasar solos de noche por el sector.
Otros las han visto sobre el puente que conecta ambos lados del predio, que transita por entre las parras y especialmente por los corredores y jardines de la casona del Fundo Hidagüe, donde ella se cree la guardiana de la viña. Ya estamos cerca del puente, señorita, le dice a su pasajera con voz entrecortada. Espero que usted no crea ese cuento, señora, acotó ella. La miró por el espejo mientras la joven se iba difuminando lentamente hasta desaparecer por completo. El taxista aterrado emprendió una loca carrera. Yo quiero decir una cosa, que actualmente cuando voy a la viña, porque soy muy amigo de la niña que vende los vinos, que es la sommelier, y se acerca a las 12 de la noche, y yo cuando me regreso, lo primero que hago, prendo la luz de adentro de mi camioneta, doy vuelta el espejo y pongo una música gregoriana. No sé por qué, pero siempre pongo música gregoriana. Me voy aterrado hasta el día de hoy y me voy rezando, porque es mucha la gente que asegura y jura que la han visto, que se sienta en el asiento en la parte de atrás. Bueno, esa historia es una historia real, es una historia que la misma comunidad de Curicó, seguramente, o De Gualañé. De Gualañé. De Curicó a la costa, más o menos 70 kilómetros. Ya. Esta viña queda más o menos a 10, 15 minutos de donde yo vivo. Exacto. Son historias que seguramente, con toda seguridad, sucedieron. Y hablábamos hace un momento con Régulo las historias que se generan a través del vino. Esta es una de ellas, la guardiana de la viña. Y hablábamos también de la historia que es muy común y es muy comercial, que contaba don Melchor, el dueño de la viña Concha y Toro, cuando veía que se le perdía el vino, allá en la cava donde tenía guardado, en el proceso de añejamiento, y la única manera para evitar que el vino se le perdiera hace 150 años, porque se lo robaban los vecinos, bueno, la gente, en fin, lo que se lo robaban, dijo que en esa cava, en ese sitio, aparecía el diablo. Y como aparecía el diablo, pues obviamente pues todo el mundo tenía mucho miedo. Y de ahí esa historia a él le sirvió para hoy tener un vino que prácticamente se vende en todo el mundo, que se llama Casillero del Diablo, porque allá, en ese sitio donde estaba guardado el vino, de donde sacaban y embotellaban el vino que había, era el sitio del Casillero del Diablo, porque el diablo estaba allá. Las historias existen, y otra historia también existe aquí en la zona de Rivera, en la zona donde antes, hace 150 años, era jurisdicción del municipio de Neiva, ¿ya? Que es la zona de San Mateo, un caserío que existía en el siglo XIX, finales del siglo XIX, donde nació José Eustacio Rivera, en San Mateo, jurisdicción del municipio de Neiva, de la provincia de Neiva. Y ese niño o ese joven que se crió allá, José Eustacio Rivera, vio que esa zona se parecía mucho a una zona que existía en Grecia. Y esa zona existía en Grecia porque él lo leyó como escritor y como poeta de los clásicos, que era la zona de las Termópilas. En las Termópilas se libró una batalla 400 años antes de Cristo, en donde los griegos, espartanos y atenienses evitaron que los persas invadieran a Grecia. Si eso hubiese sucedido hoy, todos nosotros estaríamos seguramente con turbantes y profesando las religiones de Persia. Y esa batalla se libró allá, en un sitio que se llamaba las Termópilas, que estaba a un lado de aguas termales y a otro lado de un desfiladero, de un barranco, y ahí se libró la batalla. Tuvo que haber leído José Eustacio Rivera eso para que en su contorno familiar, en la finca de su familia, donde él se crió, haya encontrado sitios
que hay aguas termales y hay unos desfiladeros del río Frío aquí en el municipio de Rivera. Por eso esa vereda, algunas leyendas allá en el municipio de Rivera dicen que esa vereda Termópilas la bautizó José Eustacio Rivera, haciendo una especie de similitud a lo que sucedía en esa icónica batalla que hubo 500 años antes de Cristo en Grecia. Esas son las historias que empiezan a unirse de lo que sucede alrededor del vino, alrededor de la historia del vino y lo que pasa en el territorio. Bueno, la cultura del vino va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, en Chile todavía hay gente en el campo que se toma el vino y le llaman chambré o vino chambreado, que viene una palabra francesa que es algo como habitación. Se usaba tener el vino unas 3 o 4 horas antes que llegaran los comensales, pero hoy en día ha cambiado la tendencia porque se toma el vino tinto alrededor de 17 grados, porque cuando el vino está más tibio, al abrir la botella se evapora el alcohol y con él se van muchos aromas que están en el vino. Por lo tanto, ahora el vino se toma a esa temperatura, más o menos 17 grados. Pero a la mayoría de los chilenos todavía le cuesta entender, y si uno va al campo, a un asado en el campo, más de alguno va a tomar una botella de vino y la va a poner cerca del fuego para entibiarla un poquito. Y este otro vino que trajimos acá es un espumante. En Francia reclamaron por nombre de origen a la palabra champán, y solamente se puede fabricar champán en una zona de champán en Francia. Y si en Francia fabrican ese mismo en otro lugar, ya no es champán. En cambio, en Chile tuvieron que obligar a ponerle otro nombre, y en Chile le llaman espumante. En España le llaman cava, y en diferentes partes tiene diferentes nombres, pero es lo mismo que se conoce como champán. Este que traje yo es un espumante muy seco, que es de la zona de la Araucanía. El clima ha cambiado en todo el mundo. En Chile, en esa región, de la 9ª región, antes no se podían tener viñas, pero con el cambio climático existen viñas. Y la gente siempre quiere tomar algo exótico. Por eso, este espumante ha sido 3 años uno de los mejores espumantes de Chile, de la zona del conflicto mapuche, de la Araucanía. Y por eso la gente quiere probar ese vino austral. Además, y es cierto, los vinos espumosos o espumantes, en este caso, por su característica de donde se producen, pues tienen su propia denominación de origen. Lo acaba de decir, en España, en la región de Cataluña, no se dice vino espumoso, sino que se dice cava. Ustedes han escuchado seguramente la Codorniu, es una muy famosa, Freixenet, son casas muy famosas en Cataluña. Y aquí ya hay vino espumoso, que es sencillamente un vino blanco, depende si es seco o este es muy semiseco, en fin, y se le aplica un poco de gas carbónico. Ese gas carbónico lo que hace es generarle las burbujas, y que cuando usted la destapa, por el gas que tiene, la tapa sale volando, porque tiene mucha presión. Por eso es que está, digámosle, amarrado con alambre. Ustedes han visto lo que llaman aquí comúnmente champaña, pero son realmente vinos espumosos que tienen alambre para evitar que ese gas dispare o deje la botella sin la respectiva tapa. Hacer el vino espumoso es una tradición de los franceses, específicamente en la región de Champagne, en donde a través de una segunda fermentación lograron impregnarle gas al mismo vino que ellos producían, y ahí apareció la champaña en la región de Champagne en Francia. No sé, Ana Patricia, ¿qué sigue ahora? Te quiero decir otra cosita. Generalmente las que más toman espumante en Chile son las mujeres. Le está de moda, ellas piden espumante, espumante y espumante. Y es peligroso porque no solamente se va a la cabeza, sino que también se va a las piernas. Quiero hablar una cosita corta. Bueno, yo quisiera preguntar por qué la tapa es diferente de estas botellas
que trajiste de la Guardiana de la Viña? Bueno, porque manteniendo todo lo ecologista, esta no es de papel ni de aluminio, es de cera de abeja. No es de papel ni de no, aluminio. es de cera de abeja. Generalmente utilizan un tirabuzón que trae como un cuchillo chico y se corta aquí para sacar la parte de arriba del papel en ese caso, y en este caso de la cera. El tirabuzón tiene que entrar en el corcho, que se marca primero en la parte central, y tiene que quedar más o menos una vuelta y media afuera. ¿Para qué? Para que no traspase el corcho, porque si toma el contacto el metal con el vino, se modifica. Y como antes se usaba mucho que sonara las botellas, la nueva tendencia es que no suenen. Por eso este tirabuzón trae dos tiempos, el primer tiempo y después el segundo. Y suavemente se saca el corcho en un restaurante. La persona que está vendiendo el vino lo toma con una toallita para que no suene, y escondido, que no se dé cuenta, el cliente le toma el olor un poquito al corcho para saber si está vinagre o no. Porque es feo que yo me ponga a tomar el olor así delante de las personas. Son esas pequeñas cosas que van cambiando con el tiempo. Bueno, pues vamos a ver cómo va el registro. Aquí tenemos a nuestro ingeniero de sistemas. Les contamos que la Secretaría de Cultura ha implementado un registro que vamos a seguir estableciendo en todos los eventos para que todos los que participemos en actividades pues podamos estar ahí llevando esa sistematización, no solamente de que asistimos a los eventos, sino que luego podamos tener también información a través de correo de las agendas y las actividades culturales. Una cosa, yo siempre escuchaba hablar y él dijo de los taninos, y yo nunca supe cómo cuando un vino se decía que tenía taninos o que tenía alto un tanino. Y un día conversando con mi amiga me pasó un vino y yo lo pruebo y le dije tiene gusto a una fruta que se llama en Chile caqui, que hay que comérsela muy madura, de lo contrario queda la boca así como media áspera. Entonces le dije, me quedó la boca áspera. Esos son los taninos, me dijo. Eso es el tanino. Por si alguien no sabe distinguir el tanino en el vino. Bueno, ya tengo aquí un registro de las personas que han ingresado en el día de hoy. Voy a leer al azar 3 personas. Aquí, a ver. Y si no, pues vamos entonces a preguntas. ¿Listo? Hay que decirle que este vino tiene que tomárselo a unos temperaturas bien Mariana fríos. Amaya. Mariana Amaya no está. Edinson Quintero. Milena Ruiz. Martín Moya. Pedronel Jiménez Sterling. Lady Joana Yusuguaira Cuitiba. Bueno, hicimos el intento con el registro código QR, entonces vamos con preguntas. ¿Con preguntas? Bueno, por favor, Carlos. Empecemos la primera. ¿Cuál botella va a ser la primera? Bueno, la botella que traje para como son la guardiana de la viña, esta es la botella que representa la guardiana de la viña. Es un vino rosé, muy seco, y son esas 3 botellas las que voy a rifar. Perfecto. Porque las otras nos vamos a tomar después. Claro que sí. Porque es espumante. Bueno, vamos a hacer entonces unas preguntas. Yo propongo una pregunta, no sé si después propones tú otra pregunta. Que responde a esa pregunta primero, pues se lleva la botella de vino, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Nos ayudan también a la supervisión, por favor, estamos todos pendientes de ello. Doy la primera pregunta. ¿Cuál es el río por donde baña la región de donde viene Régulo en Chile? Lo dijimos al inicio de esta charla. ¿Cómo se llama el río? ¿Qué río? Es el valle del río donde está la 7ª región de Chile. ¿Quién?
Ella la de naranja. El que conoce aquí, Sí. que nos diga cuál. Río Maule. Hasta el río Maule llegaron los incas. De ahí no pudieron pasar más allá porque los mapuches no lo dejaron pasar. Bueno, señor, entonces, por favor, acérquese para que reciba este vino de parte del escritor Régulo Ramírez, invitado de Filvorágine. ¿Cómo es su nombre? Jesús Abad Muñoz. ¿Cómo le ha parecido la Feria del Libro? Excelente, esto es cultura. Y si seguimos en ese sentido, vamos a tener un departamento más culto cada vez y cada vez mejor. Gracias a ustedes, promotores de esto. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, definitivamente, esto es cultura. Bueno, otra pregunta, por favor. El nombre de alguna cepa de vino que yo nombré cuando estuve hablando de los vinos. Carmen, está bien. Sí. Bueno, Carmener, sí, señor. Muy bien, Eugenio. ¿Cómo es su nombre? Mire, Eugenio Carrera. José Eugenio Carrera. ¿De dónde nos visita? Yo soy de acá, pues soy de Garzón, pero estoy aquí en Neiva. Sí. Yo sé que sí. Bueno, pues yo quisiera preguntar. ¿Cómo se llama el fondo donde vivía la guardiana? Bueno, ¿cómo se llama el fundo donde vivía la guardiana? El pueblo. Bueno, el fundo es el pueblo, ¿no? El predio. La hacienda. El predio o la hacienda. Fundo es como la hacienda. Donde vivía la guardiana de la viña. Bueno, está en el Valle del Maule, sí. Sí, está cerca de la región. Séptima región Lo que de pasa Chile. es que en Chile no se usa la palabra hacienda, es un predio que se conoce como fundo. Y si es más pequeño, una parcela. Pero cuando es un poco más grande, fundo. Hacienda casi ya no quedan. Solo quedan en la Patagonia y en Punta Arenas, que en haciendas, que tienen más de 20.000 hectáreas. Otra pregunta. ¿Cómo se llamaba el lugar que, de acuerdo a la leyenda, José Eustacio Rivera bautizó en el municipio de Rivera? Todo el mundo Estaba sabe. muy fácil. Estaba muy fácil. Ah, bueno, el profesor lo dijo primero. Bueno, queremos contarles que todavía hay muchas copas de degustación de vino. Por favor, aprovechemos este delicioso vino que hoy está haciendo y está servido para disfrutar. Tomemos vino, leamos historias, compremos libros y celebremos la palabra. Un fuerte aplauso, por favor, para Carlos Cabrera, vinicultor del municipio de Rivera, en Termópilas. Visiten la experiencia del vino Arturo Cova. Y un fuerte aplauso, por favor, para este escritor que vino desde la séptima región de Chile, nos trajo vinos, nos enseñó un poco sobre la cultura vinícola y que en próximos días tendrá La Guardiana de la Viña y otras historias que podrán adquirir en los diferentes lugares en donde tenemos libros huilenses con la editorial Tierra de Palabras. En la tienda Promisión, por ejemplo, allí encontrarán esta obra que relata esos textos maravillosos de amor, de historias del vino y de la pasión humana. Bueno, un aplauso para ellos y seguimos entonces disfrutando esta gran programación. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.